A lo largo de la historia de la medicina, pocas sustancias han generado tanta fascinación, esperanza y controversia como los glucocorticoides. Hormonas naturales con un potencial terapéutico inmenso. Sus aplicaciones clínicas revolucionaron el tratamiento de enfermedades inflamatorias, inmunológicas y endocrinas. Pero su historia no es solo médica, es también una historia de observación aguda, rivalidades científicas, avances tecnológicos y un entendimiento profundo de la fisiología humana. Desde su descubrimiento accidental hasta su impacto en la medicina moderna, este es un recorrido por uno de los mayores hitos científicos del siglo XX. Estamos hablando de un descubrimiento que marcó un antes y un después en la medicina moderna. Es imposible entender el siglo XX en medicina sin hablar de la cortisona. El año es 1929. En la Clínica Mayo, un joven reumatólogo llamado Philip Hench observa un fenómeno curioso. Varios pacientes con artritis reumatoide muestran mejorías notables durante episodios de ictericia. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? Hench no lo cree así. Durante años, recopila meticulosamente evidencia clínica. Entre 1929 y 1938 documenta decenas de casos similares, incluyendo remisiones espontáneas durante el embarazo. Hench era metódico, riguroso. Él no descartaba nada. Observó patrones donde otros veían azar. Él sabía que algo estaba ocurriendo a nivel fisiológico y comenzó a llamar a esa sustancia misteriosa simplemente sustancia X. Se intentaron todo tipo de intervenciones: administración de bilis, extractos hepáticos, transfusiones de sangre ictérica, incluso se sugirió el embarazo terapéutico como medida para aliviar los síntomas reumáticos. Ninguno de estos enfoques tuvo éxito sostenido, pero las remisiones seguían ocurriendo, desafiando así la medicina tradicional. Para entender la sustancia X era necesario mirar hacia una glándula poco comprendida en esa época, la suprarrenal. En 1855, Thomas Addison había descrito una enfermedad letal caracterizada por debilidad extrema, pigmentación de la piel y colapso circulatorio. Su origen, la destrucción de las glándulas suprarrenales. Lo que descubrió Addison fue revolucionario, pero no sabíamos cómo ni por qué ocurría. Solo sabíamos que si esa glándula fallaba, la vida estaba en peligro. La médula suprarrenal fue la primera en estudiarse. En 1901 se aisló la epinefrina, pero la corteza, esa era otra historia, un misterio. Fue recién en 1930 cuando Zwingli y Pfiffner lograron extraer una sustancia de la corteza que mantenía con vida a animales adrenalectomizados. Ese fue el primer paso hacia el descubrimiento de los glucocorticoides. A lo largo de las siguientes décadas, se identificó que la corteza suprarrenal era esencial para regular el equilibrio de los electrolitos. Se descubrió la desoxicorticoesterona, un compuesto que ayudaba a retener sodio y a eliminar el potasio, pero aún no se sospechaba la existencia de otras sustancias con funciones distintas, posiblemente relacionadas con la misteriosa sustancia X de Hench. La corteza no solo estaba involucrada en la regulación del sodio y del agua, había más, mucho más. El cuerpo tenía mecanismos de defensa integrados aún por comprender. En la década de 1930, dos frentes científicos lideraban una carrera bioquímica sin precedentes: Eduard Kendall en la Clínica Mayo y Tadeusz Reichstein en Zúrich. Ambos dedicaron años a aislar y caracterizar los compuestos de la corteza suprarrenal. Imagina trabajar con kilos de tejido animal para obtener apenas miligramos de un compuesto puro. Era titánico. La tecnología era rudimentaria, lo hacían todo con técnicas manuales, reacciones químicas lentas y una determinación inquebrantable. Entre 1934 y 1940 identificaron al menos 29 esteroides. Solo 6 mostraron una actividad biológica significativa: el compuesto E, la futura cortisona, y el compuesto F, hidrocortisona.
Destacaron por su impacto en el metabolismo de carbohidratos y por su efecto antiinflamatorio. Ralstein y Kendall estaban a kilómetros de distancia, pero unidos por una misma ambición: desentrañar los secretos de la corteza. Su rivalidad científica fue uno de los motores de este gran descubrimiento. En 1946, la empresa Merck & Co., en colaboración con el equipo de la Clínica Mayo, logra producir una pequeña cantidad de cortisona mediante síntesis química compleja. Es un avance clave, el producto todavía es escaso, pero suficiente para un experimento clínico. El 21 de septiembre de 1948, Philip Hench administra cortisona por primera vez a una paciente con artritis reumatoide grave. El resultado es sorprendente. En tan solo unos días los síntomas desaparecen casi por completo. La inflamación cede, la movilidad mejora, la medicina presencia un milagro clínico en tiempo real. Fue como encender una luz en medio de la oscuridad. El efecto fue tan rápido, tan espectacular, que muchos pensaron que estábamos ante la cura definitiva para las enfermedades reumáticas. Durante los siguientes meses se trataron más de 30 pacientes. Paralelamente, se ensayó con la hormona adenocorticotrópica, la cual estimula la corteza suprarrenal a liberar glucocorticoides endógenos. Los resultados también fueron positivos. Se abría un nuevo capítulo en la farmacoterapia. En abril de 1949, los resultados fueron publicados. La comunidad médica y la prensa general respondieron con entusiasmo. Los periódicos anunciaban el descubrimiento de un tratamiento revolucionario. En 1950, Hench, Kendall y Ralstein recibieron el Premio Nobel de Medicina. Es uno de los pocos casos en la historia de la medicina donde un descubrimiento terapéutico fue premiado con el Nobel tan rápido. La cortisona había pasado de ser una hipótesis a una esperanza real en menos de un año. El entusiasmo inicial fue seguido por un reto industrial. La cortisona, tal como se producía, era costosa y limitada. Se necesitaban grandes cantidades de tejido animal para obtener unos pocos miligramos, pero la solución vino de la naturaleza. En 1952 se logró sintetizar cortisona a partir de liosgenina, un compuesto presente en el ñame mexicano. Fue un avance clave, permitió la producción a gran escala y bajó radicalmente los costos. La medicina esteroidea estaba lista para expandirse. Entre 1954 y 1958 se desarrollaron y lanzaron al mercado varias versiones sintéticas: prednisona, prednisolona, dexametasona, triamcinolona, metilprednisolona. Estos compuestos presentaban mayor potencia antiinflamatoria y menor retención de sodio, lo que reducía algunos efectos adversos. La síntesis de nuevos glucocorticoides nos permitió adaptar el tratamiento a las necesidades específicas del paciente. Teníamos derivados con distintos perfiles farmacocinéticos y farmacodinámicos. Con estos nuevos fármacos, los glucocorticoides comenzaron a utilizarse en más de 25 enfermedades: lupus, asma, colitis ulcerativa, alergias severas, insuficiencia adrenal, esclerosis múltiple, entre muchas otras cosas. Sin embargo, no todo era luz. Pronto se hizo evidente que el uso prolongado de glucocorticoides podía tener consecuencias graves. Los efectos adversos eran múltiples y en algunos casos eran incapacitantes. Entre los efectos más comunes estaban el síndrome de Cushing y iatrogénico, osteoporosis, hipertensión, hiperglucemia, alteraciones psiquiátricas, cataratas, necrosis avascular y supresión del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal. Los glucocorticoides son poderosos, pero como toda herramienta poderosa, deben usarse con responsabilidad. No puedes simplemente recetar corticoides como si fueran caramelos. A medida que se conocían más riesgos, surgieron estrategias para mitigar los daños: tratamientos intermitentes, dosis mínimas efectivas, formulaciones tópicas o inhaladas y la retirada progresiva. También se aprendió que la suspensión abrupta podía ser peligrosa. La supresión del eje hipotálamo-hipofisiario adrenal obligaba a una retirada progresiva para evitar insuficiencia suprarrenal secundaria. Estas lecciones marcaron el inicio de la medicina esteroidea moderna.
finales de la década de 1950 y durante los años 60 comenzaron a establecerse guías clínicas para regular el uso de los glucocorticoides. El entusiasmo inicial se moderó con la prudencia. La comunidad médica comprendía ahora que su administración debía ser cuidadosamente dosificada y vigilada. En 1960, el Dr. John J. Bunim sentó las bases para un uso racional de los corticosteroides en enfermedades reumáticas. Estableció 4 principios fundamentales: no iniciar tratamiento con esteroides sin agotar opciones conservadoras, no usarlos como único tratamiento, realizar una evaluación cuidadosa de contraindicaciones y siempre vigilar los efectos adversos a largo plazo. Era una medicina nueva, pero también medicina peligrosa, si se usaba sin control. Los médicos debían conocer no solo las dosis, sino los tiempos, las vías de administración y el perfil del paciente. En 1988, el Dr. Seymour Katz enfatizó en los riesgos acumulativos de la cortisona, particularmente en pacientes crónicos. Su mensaje era claro: la cortisona es útil, pero su uso debe ser estratégico y bien justificado. Con el paso del tiempo se descubrió que los glucocorticoides no solo reducían la inflamación, sino que también modulaban profundamente la respuesta inmunológica. Esto los convirtió en tratamientos claves para las enfermedades autoinmunes. Enfermedades como el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, la vasculitis, la miastenia gravis y la esclerosis múltiple mostraron mejorías sustanciales bajo tratamiento con corticosteroides. Aunque los mecanismos exactos no eran completamente comprendidos, el efecto inmunosupresor y antiinflamatorio era incuestionable. En muchos casos, los corticoides eran la única herramienta para detener la progresión de enfermedades devastadoras. Aunque sabíamos que no era la cura, era la única forma de dar tiempo al cuerpo para reducir la inflamación y prevenir el daño orgánico. Así, los glucocorticoides se convirtieron en una piedra angular en la terapia de enfermedades inmunomediadas. Su aplicación era tan amplia como compleja. Cada enfermedad requería un enfoque diferente, cada paciente un plan personalizado. Hoy en día, más de 7 décadas después de su primera administración, los glucocorticoides siguen presentes en hospitales, clínicas y consultorios de todo el mundo. Su utilidad es innegable, su manejo cada vez más refinado. Su uso abarca desde condiciones agudas como crisis asmáticas, alergias severas, shock anafiláctico o exacerbaciones autoinmunes, hasta condiciones crónicas que requieren esquemas personalizados. Se utilizan de forma oral, intravenosa, tópica, inhalada y en implantes. Durante el COVID-19 volvimos a ver la importancia de los glucocorticoides. La dexametasona salvó miles de vidas al reducir la tormenta de citoquinas. Este es un ejemplo más de su evidencia. El desafío ahora no es solo cómo usarlos, sino cuándo prescindir de ellos. La medicina moderna explora alternativas como anticuerpos monoclonales, inhibidores de señalización celular y terapias génicas. Sin embargo, los glucocorticoides siguen siendo irreemplazables en muchas situaciones clínicas. La investigación futura se enfoca en desarrollar glucocorticoides selectivos que mantengan sus efectos beneficiosos sin causar daño. También se trabajan en biomarcadores para predecir respuestas adversas y personalizar los tratamientos. Desde una observación clínica, en 1929, pasando por una carrera científica internacional, hasta convertirse en una herramienta terapéutica indispensable, los glucocorticoides han dejado una huella imborrable en la medicina moderna. Su historia es también una lección. El poder de observar, de cuestionar, de investigar y sobre todo de no rendirse ante lo desconocido. Gracias a ellos, millones de pacientes han encontrado alivio, esperanza y vida.